tiempo, cada ponente tiene un tiempo establecido. Si termina antes de su tiempo, tenemos la posibilidad de realizarle preguntas que nos lleguen de parte de todos ustedes, y si en caso no lleguemos a responder las preguntas, invitamos siempre a los expositores para que lean las preguntas en el Zoom y ahí mismo ellos puedan responderlas. Así que están todos ustedes invitados para formular las preguntas que deseen, aprovechando a cada uno de los especialistas que nos acompañan en este evento desde diversas partes del mundo para traernos todas las novedades e innovaciones de cada uno de los temas que nos proponen. Vamos a iniciar con la ponencia número 38, que es el tema Prospectiva Sistémica de los Andes Peruanos, el rol central de la naturaleza para el desarrollo sostenible. Nos acompaña el magíster Telis Anderson Paucar Ancasi, a quien le pido que encienda su cámara, por favor. Ya ha estado probando su presentación. Lo invitamos entonces a encender su cámara. Él es consultor independiente internacional. Tiene una especialización en prospectiva en ILPE, CEPAL, y en arquitectura e ingeniería de sistemas complejos en el MIT. Ingeniero de sistemas por la Universidad Nacional de Ingeniería, co-creador de la primera Directiva General CEPLAN de Planeamiento Estratégico con enfoque prospectivo en el sector público peruano y codiseñador de su primer software. Docente de la Academia Diplomática del Perú, de la Universidad San Ignacio de Loyola, de la Universidad de Lima y de la Universidad ESAN también. Para nosotros es un gusto, en este caso, iniciar la tarde con un especialista de Perú que nos va a hablar sobre este tema de la perspectiva sistémica de los Andes peruanos, el rol central de la naturaleza para el desarrollo sostenible. Magíster Telis Anderson Paucar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Quisiera que me confirmen si se escucha bien. Lo escuchamos muy bien, claro. Ah, perfecto. Y vemos también su presentación. Ok, muchísimas gracias. Bueno, agradecer la invitación del Colegio de Ingenieros, y lo que hoy día les traigo es bastante información. Voy a tratar de resumirlo en este poco espacio, pero igual, si es que no llegáramos a concluir o se quisiera profundizar más, ahí tienen mis contactos, ¿no? Entonces, miren, lo que se trata en este estudio que se está realizando es justamente aprovechar los Andes, ¿no? Ustedes saben que la cordillera de los Andes, como se muestra en el gráfico, pues atraviesa prácticamente 7 países de la región sudamericana y es la más extensa a nivel internacional. Y pues justamente los orígenes de esta cordillera de los Andes ha hecho que tanto por el lado del Pacífico, ¿no?, como por el lado del Amazonas, ¿no?, extensa Amazonas, justamente provoque toda esta diversidad de climas, diversidad biológica, y por eso que somos también catalogados como un país megadiverso, ¿no? Entonces, no solamente Perú, sino también todos estos países que, como les repito, atraviesan la cordillera de los Andes. Entonces, lo que se ha hecho en este estudio, en este avance de este estudio, lo que se pretende es justamente cómo aprovechamos esta particularidad de nuestra cordillera de los Andes, en este caso para Perú inicialmente está el estudio, y de ahí extender para los demás países, y aprovechamos primero en reconocer cuáles los beneficios que nos da esta cordillera de los Andes para justamente la población, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Y segundo, cuáles son esos beneficios que, si es que se están disminuyendo, pues justamente tratar de remediarlos, tratar de restaurarlos algunos ámbitos, ¿no? Entonces, eso es en grandes rasgos lo que voy a tratar el estudio. Entonces, acá hay una aplicación que igual les voy a compartir para que vean justamente el tema de los Andes. Y como ustedes saben, prácticamente en altura llegamos a los 7.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, es por eso que también se conoce al Perú como país de montañas, país andino, ¿no? Entonces, y también el marco de este estudio está dirigido por el MINAN, Ministerio del Ambiente, y por el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, ¿no?, con la colaboración de la cooperación alemana, la cooperación suiza y sus respectivos programas, ¿no? Pero lo que les voy a presentar aquí y advertir es responsabilidad exclusiva en este caso, de mi persona, sin que refleje necesariamente la posición de las entidades. Entonces, para como advertencia para tener presente. Ok, entonces, empecemos. Miren, cuando nosotros hablamos de perspectiva sistémica de los Andes peruanos,
el rol central de la naturaleza. Entonces voy a desagregar estos enunciados para que quede claro cada una de las palabras colocadas ahí, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con el rol central de la naturaleza para el desarrollo sostenible. ¿Por qué es este tema fundamental? Miren ustedes, a nivel internacional, ustedes saben que estamos con el compromiso de la Agenda de Desarrollo Sostenible al 2030, así como los convenios de Río, que es sobre diversidad biológica, sobre cambio climático y de certificación, y otros compromisos internacionales. Pero lo importante aquí trasciende en lo siguiente, que si nosotros queremos seguir avanzando, seguir teniendo crecimiento económico, seguir desarrollando el tema de la sociedad, todo va a depender o nuestro limitante va a ser justamente la naturaleza, ¿no? Ya estamos viendo justamente con este tema del COVID que tiene un determinante que se ha producido este COVID por un determinante ambiental, ya que como ustedes saben, los ecosistemas se están degradando, ¿no? Ya que mucha población, por estar las industrias, por estar justamente explotando muchos de los recursos, pues se ha entrado a zonas inhóspitas, ¿no? A zonas donde antes no había llegado el ser humano, y ahí se encontró justamente con estos animales, el cual el murciélago que transfirió esta enfermedad del COVID, ¿no? Entonces, esas son las enfermedades zoonóticas y que justamente nos han paralizado a todo el mundo, ¿no? Entonces, lo que muestro acá en el gráfico es la relevancia, ¿no? La relevancia de este tema de la naturaleza para justamente desarrollar, para los otros desarrollos, ¿no? Tanto a nivel económico, a nivel de la sociedad. Entonces, ahí está la importancia justamente central, ¿no? Entonces, y también, si es que hablamos del Perú, cuando nosotros estamos hablando de los Andes, aquí tenemos que tener presente que los Andes está en el marco de la política nacional del ambiente, ¿no? Otra vez por el tema de la naturaleza, pero también, como ustedes saben, a nivel nacional hay muchos marcos, muchas otras estrategias, muchas otras políticas que también están interrelacionadas con el tema de los Andes, ¿no? Así como la diversidad biológica y mismo el tema de la competitividad, plan de recursos hídricos, etcétera, etcétera. Entonces, pero la gran ventaja de este estudio es que justamente trata de ver los Andes a nivel de escala mayor, ¿no? No a nivel como muchas de las políticas puntuales, a nivel de una zona determinada, ¿no? Sino lo que tratamos de ver es la integralidad de cómo se debería estudiar el tema de los Andes en su conjunto, ¿no? A nivel sistémico, por eso que es el otro tema, ¿no? Entonces, ahí el primer tema, entonces, por qué el rol central de la naturaleza para el desarrollo sostenible. Y lo siguiente es también mencionarles sobre por qué el tema de perspectiva sistémica, ¿no? Y para eso, como todos saben ustedes, un sistema es un conjunto de elementos que tienen un objetivo en común, y otra definición de los sistemas y que nos va a ayudar para este estudio y que nos ha ayudado para este estudio es los sistemas todo sistema tiene dos elementos, una forma y una función. La forma es el objeto, ¿no? Lo que es el sistema, y la función, cuál es el objetivo de ese sistema, ¿no? Entonces, también aquí la forma está ligado más al tema de tangibilidad, la función a intangibilidad, y lo que nosotros conocemos, la forma y la estructura, y la función, justamente su relación entre los elementos, es las interrelaciones, ¿no? Entonces, aquí lo voy a poner algunos ejemplos, pero lo que quiero que quede claro es cuando también aquí, a partir de este enfoque de la perspectiva sistémica, hablamos de perspectiva. Prospectiva, ¿qué cosa es? La prospectiva es justamente esas funciones principales del sistema, ¿no? Esas propiedades principales del sistema, ¿no? Entonces, y aquí podemos ver en este gráfico lo siguiente, que nos va a ayudar para entender también. Lo importante de los sistemas es justamente esta función. O sea, ¿para qué sirve un sistema? ¿Cuál es la propiedad emergente del sistema? Eso es lo importante. Y aquí vemos, por ejemplo, hay propiedades, hay funciones que se pueden anticipar y que pueden ser deseadas o no deseadas. Inclusive hay propiedades que no se anticipan, que no se están anticipando actualmente y nos provocan pues algunos problemas, o en este caso algunos temas que quisiéramos lograr, ¿no? Entonces, poniéndolo en ejemplo, aquí podemos observar lo que conocemos como el tema del reloj de arena, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma? La forma es esta cubierta de madera con este tema de la arena. ¿Y la función cuál es? La función es que nos da el tiempo, ¿no? Nos calcula el tiempo. Entonces, este es un ejemplo. Otro ejemplo, este vaso, por ejemplo, que ustedes ven aquí en la imagen. ¿La forma cuál es? Bueno, tiene un borde, tiene una altura,
¿Y cuál es la función? ¿Para qué sirve esto? Pues en este caso, por ejemplo, para mantener caliente el café, por ejemplo, o inclusive, ¿cuál es otra función que tiene? Es propagar o mostrar, por ejemplo, una marca, ¿no? Entonces, esta es la marca del Starbucks, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una función. Pero también hay una función, un sistema, por ejemplo, también es un huracán, ¿no? Tiene un montón de elementos, pero también tiene una función, pero una función indeseable, ¿no? Una función que no quisiéramos que suceda, ¿no? Los huracanes, ¿no? Que al final provocan pérdida de vidas humanas, ¿no? Entonces, como vemos, un sistema puede tener una función deseada, como también una función indeseada, ¿no? Como estamos viendo, ¿no? Y el otro tema, por ejemplo, aquí, ya actualmente en el Perú, que estamos viviendo un tema, una crisis política, pues, ¿qué ha pasado? El sistema político, pues, tuvo una función, ¿no? Una función, un tema que nadie anticipó, ¿no? Y tanto es así que tenemos un nuevo presidente, el señor Francisco Sagasti, y que justamente, si lo analizamos, es una propiedad emergente, pues, y para él, pues, es una propiedad emergente deseada, ¿no? Que no se anticipó, pero es algo deseado. Sin embargo, estamos viviendo actualmente un tema de crisis también social. Entonces, otra vez, es el sistema social, si lo vemos así, tiene sus elementos, ¿no? Su forma, y tiene una función principal que no hemos anticipado, ¿no? Y tampoco la deseamos eso, ¿no? Entonces, se dan cuenta, ahí vemos el tema principal de por qué decimos que estamos explicando con perspectiva sistémica, identificando su función y su forma, ¿no? Entonces, dicho esto, lo que a continuación rápidamente voy a dar un viaje por el tema de los Andes, ya vamos a hablar en función entonces de los Andes, en estos dos términos. ¿Cuál es la forma de los Andes y cuál es la función de los Andes? ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es la forma de los Andes? En los Andes peruanos, ¿no? Tenemos a nivel de los Andes los glaciares, y los glaciares están distribuidos en 20 cordilleras glaciares, de las cuales 2 cordilleras ya están extintas y 5 por extinguirse. Entonces, y hay proyecciones que se ha hecho en condiciones actuales, al 2100 todos estos nuestros glaciares desaparecerían. Entonces, eso es importante, ¿no? Pero también aquí nosotros estamos viendo los glaciares a nivel de cuencas. Nosotros a nivel nacional tenemos 159 cuencas. Entonces, de esas 159 cuencas, por ejemplo, la color blanco son las que tienen glaciares o lagunas de origen glaciar. Entonces, ahí la importancia justamente de los glaciares, porque acuérdense que en estas cuencas, pues, hay aguas abajo, las hidroeléctricas, aguas abajo para el consumo, para la irrigación, etcétera. Entonces, la importancia de los glaciares, ¿no? Y el otro tema importante también es que los glaciares en el Perú están distribuidos a nivel de departamentos. Entonces, en varias reuniones se sorprenden cuando le digo, hay 203 glaciares en Lima, por ejemplo. Entonces, el mayor es 594, en Ancash y en Cusco los 827. Entonces, eso hay que tener presente. Entonces, tenemos estas tres miradas de forma de qué cosa hay en los Andes, ¿no? Y algo relevante, importantísimo, que tenemos que también tener en cuenta que en el Perú prácticamente concentramos el 68% de los glaciares tropicales del mundo. Están concentrados en el Perú. ¿Y por qué es importante, además del agua que les comenté? Porque estos glaciares, ¿no?, son el mejor indicador visible de qué, del cambio climático, ¿no? de todo lo que nos está preocupando, pero señores, aquí está el mejor indicador del cambio climático. Entonces, por eso es que todos los estudios, toda la cooperación internacional miran al Perú, estudian al Perú, porque justamente concentra los glaciares tropicales. ¿Por qué tropicales? Porque justamente en esta zona, ¿no?, en esta zona es donde los rayos solares llegan en mayor intensidad, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y nosotros concentramos el 70% prácticamente que está en los Andes, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Qué otras formas más encontramos en los Andes? En los Andes, además de los glaciares, hay otros ecosistemas. ¿Qué otros ecosistemas hay? Hay, por ejemplo, los pastizales, que sirven del 80% de la ganadería está basada en estos pastizales, ¿no? Está también los bosques, ¿no? Está también los matorrales, es otro ecosistema. Está también los bosques andinos, los humedales. Entonces, se dan cuenta, hay diferentes formas que hay en los Andes, hay diferentes ecosistemas en los Andes, ¿no? Por eso que somos un país megadiverso, ¿no? Toda esta variedad de ecosistemas. Entonces, finalmente, nosotros tenemos en los Andes. ¿Cuál es el ámbito de los Andes? Entonces, prácticamente nuestra cordillera de los Andes cubre el 44% de la superficie a nivel nacional.
En la parte marrón, como ustedes ven aquí, la parte andina, y la parte verde, la parte oriental amazónica que observan. Entonces, prácticamente los Andes es, como les decía, la columna vertebral que atraviesa todo el Perú, tanto por la parte andina como la parte amazónica, ¿no? Y también es importante tener en cuenta que los Andes son fundamentales para el tema del agua, y lo vemos aquí. Tenemos, por ejemplo, 159 cuencas que les decía, y ¿cuáles son las cuencas que están relacionadas con los Andes? Son todo lo que está en blanco. Y como ya mencionamos, los glaciares en color amarillo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, prácticamente el 74% de las cuencas a nivel nacional están relacionadas con los Andes o tienen una contribución en temas de agua de los Andes, ¿no? Entonces, y más todavía el tema de la costa desértica, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y a nivel de departamentos, si hablamos de qué departamentos tienen justamente más superficie de ecosistema en montaña, más superficie de los Andes, ahí tenemos prácticamente todos los departamentos de la sierra, ¿no? Por eso este estudio, como es estudio de la perspectiva de los Andes, también es conocida como estudio de la perspectiva de la sierra, ¿no? Pero, sin embargo, como le digo, también está considerada Ancash, que es parte de la costa, y el tema del Amazonas, que es parte de la selva, ¿no? que es eso tener en cuenta, ¿no? Entonces, esto es importantísimo, como le decía, la cordillera de los Andes es importante a nivel internacional, a nivel mundial, ya que atraviesa los trópicos, es la única cordillera que atraviesa los trópicos, entonces para el tema del cambio climático, y también es de la mayor extensión, ¿no? Solo comparable con el Himalaya o con las mesetas del Tíbet, ¿no? Entonces, y que no se está estudiando a nivel de la región, ¿no? Entonces, eso es las formas. Y para terminar, vamos a ver el tema de la función. Habíamos dicho que un sistema tiene forma y tiene una función, cuáles son esas propiedades que necesitamos. Entonces, ya como se han dado cuenta, el tema de los Andes es importantísimo para 4 temas básicos. Pueden haber otras, pero son 4 elementos que se han reportado en este estudio. La regulación hídrica, el tema del agua, y también como vimos que hay funciones negativas, también el tema de los riesgos naturales. Entonces la idea es justamente para ese estudio se hace para evitar esos riesgos naturales. El tema de la provisión de recursos, ya que en la parte andina, en la zona de los Andes, pues como ustedes saben, está los mayores recursos minerales del país, está también el 50% de suelos agrícolas, y el cuarto punto, la diversidad cultural. Entonces rápidamente voy a pasar para explicar esta función. Entonces, como habíamos dicho, por el tema de las cuencas, rápidamente nos damos cuenta de la importancia de los Andes para el tema del agua y también para el abastecimiento pues, de la zona del Pacífico, sobre todo, ¿no? Que es la que menos disponibilidad de agua tiene, pero donde se da mayor producción del PBI, mayor población, ¿no? Y también para el tema agrícola y para el tema de hidroeléctricas, ¿no? Entonces, la potencialidad de los Andes es justamente para el tema de energía hidroeléctrica, ¿no? Donde, como sabemos, prácticamente el 60% de nuestra energía a nivel nacional en el Perú está abastecida por el tema hidroeléctrico, ¿no? Pero también observamos problemas también aquí, problemas que justamente para eso se hace el estudio prospectiva, para cómo remediamos todo esto de acá y cómo planteamos a partir de acá políticas, estrategias, ¿no? Entonces, aquí nosotros observamos que al 2019, ¿no? Tenemos ya en la costa prácticamente todos los departamentos con estrés hídrico, con falta de agua, ¿no? Y al 2030 hay proyecciones inclusive optimistas que este estrés va a aumentar, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que va a haber mayor presión sobre los Andes, ¿no? Para justamente el tema del agua, va a haber mayor tema de trasvases, ¿no? Va a haber mayor presión, como le digo, para el tema de los Andes, ¿no? Pero no solamente hay problemas en temas de cantidad, sino también ya vivimos actualmente problemas en calidad del agua. Prácticamente del total de cuencas que tenemos, el 26% no cumple algún estándar de calidad ambiental. De los 62 ríos costeños, 16 están parcialmente contaminados de plomo, magnesio. Y así podemos ver no solamente temas de cantidad, de calidad. Y aquí, otra vez, para ver la importancia de los Andes, aquí podemos ver el gráfico, por ejemplo, entre Huancavelica e Ica, ¿no? Que ahorita estamos viviendo en esta cuenca de Ica, ¿no? Esta cuenca de Ica, y acá, como ven ustedes, está en color verde el Valle de Ica, donde ahorita estamos teniendo problemas en el Perú. Y justamente esto se abastece, el mayor abastecimiento de agua de este Valle de Ica viene justamente de los Andes, de Huancavelica, viene de los Andes, cuenca arriba, ¿no? Entonces viene de los Andes. Entonces ahí es importante, ¿no? Entonces, pero sin embargo no hay una retribución hacia esta población de los Andes, ¿no? Hay uso
e inclusive abuso de este agua, inclusive de sus acuíferos que están en mismo Ica. Sin embargo, la importancia aquí es ver cómo es que hay dependencia de los Andes para el tema del recurso hídrico, ¿no? Otro caso emblemático es el tema de Lima. En tema de Lima se abastece de 3 ríos, Chillón, el mismo Rímac y el tema del Lurín, el río Lurín. Entonces, ¿y estos dónde nacen? Justamente nacen en los Andes. Entonces, en los Andes, otra vez la importancia de cómo es que Lima Metropolitana y el Callao se abastecen de agua de los Andes, ¿no? Y otra vez no hay una retribución hacia los Andes y ni siquiera hay reconocimiento hacia los Andes, ¿no? Y también aquí hay un déficit, ya que la población está creciendo en Lima y hay un uso mayor, ¿no? Entonces, ahí la importancia otra vez de los Andes. Y como también hay el tema de los glaciares, y como saben ustedes, en temas de cambio climático, en todo este entorno que estamos viviendo, prácticamente muchos departamentos inclusive se han declarado en condiciones de sequía, ¿no? No tienen agua. Y miren, en condiciones de sequía, prácticamente Lima depende del agua de los glaciares en 4.15%. Y Huaraz, que es uno de los que concentra mayor glaciares, depende en esas épocas críticas del 91% del agua, ¿no? Y vemos también, por ejemplo, Chavimochic, que en condiciones normales depende de sus aguas de los glaciares en 6.8%, y en condiciones de sequía, en condiciones críticas, del 52%. Entonces, ahí vemos la importancia de los glaciares, en particular de los Andes, ¿no? Entonces, ya sí podemos ver otros temas, ¿no? Y lo peligroso o lo crítico aquí es que hay un retroceso de los 20 cordilleras glaciares, como le decía, hay 2 que están extintas y hay 5, ¿no? 5 que ya más del 80% han perdido, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y rápidamente, en tema de riesgos naturales, justamente este retroceso glaciar, no solamente hay pérdida del tema de agua, sino hay origen, este retroceso glaciar origina lagunas de origen glaciar, pero esas lagunas de origen glaciar, actualmente tenemos 31 lagunas potencialmente peligrosas. Acuérdense, en el pasado estos provocaron aluviones, pérdidas de vidas humanas, ¿no? Entonces ahí hay que tener presente este de acá, ¿no? Lo otro que hemos visto en el Niño Costero, el 2017, pues de las 19 cuencas donde se han sido afectadas, pues 16 de estas, en amarillo, 16 de estas cuencas son justamente dependientes de las montañas, dependientes del tema de los Andes, ¿no? Entonces, esas inundaciones, esos movimientos en masa, justamente ahí se tiene que evaluar y se está haciendo, por ejemplo, con la autoridad con cambios ahora en esas cuencas trabajando, ¿no? Y también los Andes es la zona donde hay mayor peligros geológicos, ¿no? Mayor peligro geológico, más del 80%. Entonces, así podemos ver, igual en recursos, como les decía, prácticamente cerca del 80% de las concesiones mineras está justamente en los Andes, 50% de la superficie agropecuaria y prácticamente más del 80% de la ganadería depende de los pastizales, de los pastos que están en los Andes. Entonces, relevante eso de ahí. Y el último tema es la diversidad, ¿no? Tanto nosotros tenemos tanto diversidad cultural, ya que en los Andes otra vez prácticamente están el 100% de las comunidades campesinas, pero a la vez son justamente estas comunidades campesinas las que tienen los peores índices de desarrollo humano, el tema de pobreza, y tenemos que justamente trabajar sobre ellos, ¿no? Y también hay comunidades nativas en menor proporción, que son el 35%, ¿no? Pero la diversidad cultural es enorme, la cantidad de idiomas, lenguas originarias que se tiene y los temas, culturas, tradiciones. Y acuérdense que en los Andes, pues justamente donde se desarrolló el imperio incaico y otras culturas de gran relevancia, ¿no? Entonces, y también tenemos a nivel de diversidad de especies, obviamente el Amazonas es el que tiene mayor medida, pero justamente se ocasiona al formarse esta cordillera de los Andes, ocasiona esta diversidad, ¿no? Pero también hay especies, hay una diversidad en tema de los Andes, ¿no? Y también el problema es que hay muchas de estas especies que están amenazadas, ¿no? Amenazadas por todos los cambios que están ocurriendo, ¿no? Igual diversidad genética también tenemos, ¿no? Entonces, yo quiero concluir con esto de acá. Entonces, tenemos actualmente en este estudio que estamos realizando, tenemos, como hemos visto, la importancia, verlo como un sistema, la forma, la función de los Andes. Entonces, pero vemos que hay justamente en estas funciones se están reduciendo de los Andes, ¿no? En temas de recursos hídricos, en temas de riesgos naturales, en provisión de recursos y diversidad, ¿no? Entonces, la idea de nosotros es justamente que a partir de este estudio, hacer al contrario. Primero, reconocer justamente la importancia de los Andes, que es la oportunidad en este estudio que no se ha hecho, no hemos encontrado en estudios anteriores
que hayan justamente tenido este énfasis en los Andes a nivel de esta escala. Y pues la idea es que cómo nosotros a través de políticas, a través de estrategias, hacemos que estos Andes primero se reconozcan y segundo, estos Andes nos sigan dando estos beneficios en cuanto a temas hídricos, en cuanto a resiliencia, en cuanto a recursos vitales y en cuanto a diversidad, ¿no? Entonces, para justamente a partir de este estudio prospectivo, hacer políticas y planes, ¿no? Entonces, y finalmente termino con esta, ya entrando, entonces, ¿cuál es la segunda parte de este estudio? Lo que se pretende hacer justamente es identificar, como vemos en los Andes, cuáles son esas zonas más críticas, ¿no? A partir de, de identificar cuáles son esas zonas más críticas, es justamente nosotros hacer algunas acciones, ya sea de restauración, de gestión adecuada, o de proteger o conservar, como actualmente se tiene las áreas naturales protegidas. Entonces, esa es una de las formas que se tiene que hacer. Entonces, y para concluir esto de acá, aquí estamos nosotros también interactuando con otros proyectos, ¿no? Por ejemplo, proyectos de herramientas de identificación rápida de oportunidades para la infraestructura natural, en donde sea justamente, ustedes habrán escuchado este convenio gobierno a gobierno que hizo el Perú para estas 19 cuencas, ¿no? Como les decía, estas 19 cuencas, 16 están relacionadas con los Andes y se está haciendo un trabajo en cada una de estas cuencas, ¿no? Entonces, para eso se ha hecho se está queriendo justamente incorporar este tema, este componente de la naturaleza, porque justamente la naturaleza es la solución a muchos de los problemas de la gente, ¿no? Y en este caso de la gestión de riesgos, ¿no? Entonces, ahí se ha hecho este convenio gobierno a gobierno, que lo pueden. Lo otro también que se está haciendo es, dentro de Naciones Unidas, a nivel internacional, se ha determinado que se va a trabajar con 5 países, una de ellas es Perú, se está haciendo una planificación sistemática, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos justamente en este proyecto diciéndoles que vamos a hacer no solamente una planificación sistemática, sino una planificación sistémica, ¿no? Una planificación sistémica que nos permita ver no solamente los factores causales que provocan justamente esta degradación en los Andes, desde una sola mirada, sino también desde diferentes miradas, desde el tema social, desde el tema de las actividades extractivas, etcétera, etcétera, ¿no? De manera integral, ¿no? Entonces, y lo que va a terminar este proyecto, va a terminar no solamente en un documento, ¿no? Porque ya muchos documentos a veces ni siquiera se leen, sino que va a terminar en un instrumento dinámico para la toma de decisiones, que es lo que queremos, ¿no? Va a terminar en un dashboard geodinámico que nos permita justamente, uno, reportar el avance, dos, reportar justamente todas las metas que se están cumpliendo, ¿no? Porque acuérdense que en estos los Andes, como les mostré al inicio, hay una serie de entidades que están involucradas, una serie de sectores, sociedad civil, academia, sector privado y el sector público. Entonces, eso les quería comentar a grandes rasgos cómo es que se está haciendo este estudio utilizando esta metodología de la perspectiva sistémica y atentos a sus preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Magíster Telis Anderson Paucar. Realmente sumamente interesante este estudio que nos ha detallado. Realmente fascinante, ¿no es cierto? Muchos tal vez no teníamos idea de los beneficios que nos puede brindar nuestra cordillera. Lo importante es conocerla, como por ejemplo el tema de la crisis hídrica, ¿no es cierto? Que puede ser contenida también por los glaciares y la necesidad de cuidarlos, ¿no es cierto? Correcto, correcto. Queremos agradecerle muchísimo, felicitaciones, están escribiendo aquí en el chat, bueno. Lo están felicitando por su brillante exposición, le queremos agradecer muchísimo. Por el momento no vemos preguntas, pero sí la posibilidad de que usted siga conectado, y si es que ve alguna pregunta, lo invitamos luego a responderla por el chat. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Hasta luego, un gusto. Damas y caballeros, aquí también dicen valiosa información. Muchas gracias, Diana. Muchísimas gracias, Magíster. Realmente todos los temas que se están proponiendo y que se proponen en este congreso han sido seleccionados con muchísimo cuidado, y también han sido seleccionados los especialistas para impartir estos conocimientos, estos estudios, los enfoques y las miradas que cada uno de ellos nos brinda para darle muchísimo más ímpetu e importancia a este evento.